Hello Maggie. Hello Marisol, Dios te bendiga. Valdemar, cuánto gusto. Marel, Dios te bendiga. Mucho gusto. Rafael, bienvenido, mucho gusto. Vicky, es un gusto saludarles. Aleluya. Oscar, Dios te bendiga. Josué, Dios te bendiga. Marisol, es un gusto saludarte. Dios te bendiga. Pastora Isabel, mucho gusto saludarte. Oh, aleluya. Débora, bienvenida. Janet Ramírez, mucho gusto. Qué gusto saludarte, Valdemar. Bendiciones. Angelita Reyes, Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastora Isabel. Vilma Flores, Dios te bendiga. Cuánto gusto. Abraham, qué bueno que ya estás ahí, Nico. Josué. Junior, Dios te bendiga, papi. Janet Ramírez. Nugget, Dios te bendiga, hermana. Es un gusto saludarles. Luis Rengifo, Dios te bendiga. Katy Picar, bienvenido al grupo. Qué gusto saludarte. Viviana, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Aleluya. Mi bella Trisi, Dios te bendiga. Ruth Fernández, Dios te bendiga. Oh, te estoy recibiendo. ¿Qué pasó, Ruth? Oh, qué raro. Déjame ver. Marisol. Oh, qué raro. Fíjate que, no sé, Marisol, realmente no sé. Debes chequear en tus settings. Debes chequear en tus settings, Marisol, porque mucha gente está recibiendo mucha gente está recibiendo las notificaciones. Melissa, Dios te bendiga, bienvenida. Igualmente, hermana Wilma. Revisa tus settings, hermana. Espero que se arregle porque necesito que oigas la palabra. Dios te bendiga, prima. Cuánto gusto. Kevin Steven Ramírez, mi sobrino, Dios te bendiga. Hace rato que no te veo. Hace mucho rato que no te veo, Kevin. Te extraño mucho. Dios te bendiga. Pastor Fernando Hernández, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Qué bueno que están ahí. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Unos segundos más y arrancamos. Noemí Mazú, bienvenida. Martita, Dios te bendiga, Martita. Cuánto gusto. Cuánto gusto. Dios te bendiga. Leslie, Dios te bendiga. Mi querido Machico, qué bueno que ya estás ahí. Oh, hoy no está Machico, solo está Heli. Esperanza, bienvenido Tico, te quiero mucho Tico.
Me alegro mucho que me hayas mandado esta nota de voz hoy y que te hayas encontrado el pastor. Oh, sí está más chico ahí. Ok, me alegra mucho. Esperanza, salúdame a tu madrecita. Igualmente, hermana Noemi. Ok, entremos por favor. ¿Sabe? Hoy quiero simplemente tener un pequeño diálogo, a conversar un poquito con ustedes sobre algo que creo que es bien importante. He estado recibiendo muchas peticiones de oración y quiero que sepa que lo hago con todo mi amor, lo hago con todo mi cariño, pero yo quisiera hoy la Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas, dice que no son carnales, sino dice la Biblia que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Me entiende? La Biblia también dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, una de las cosas que yo creo que es bien importante es que nosotros aprendamos a utilizar esas armas de nuestra milicia. ¿Me entiende? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos grandes necesidades. Yo creo que la mayoría de nosotros de alguna manera necesitamos una intervención divina. Y una de las cosas que yo quiero que usted sepa es que cuando nosotros sabemos efectivamente, cuando nosotros sabemos cómo usar efectivamente esas armas, entonces eso hace, no voy a decir que hace las cosas más fáciles, pero hace las cosas más livianas. ¿Me entiende? Y yo quisiera hoy tener una pequeña conversación sobre el ayuno. Porque el ayuno es una de nuestras armas. Dios mío, el ayuno, pero cuando hablo de ayuno, no hablo solo de aguantar hambre. ¿Me entiende? No hablo solo de aguantar hambre. Si usted se recuerda, y eso lo vamos a tocar más adelante, pero hay ciertas cosas que requieren una intervención divina en nuestra vida. Y yo no voy a decir, óigame bien lo que le voy a decir, yo no voy a decir que el ayuno compra favores, pero yo sí creo que Dios lo dejó establecido en su palabra porque hay propósitos en el ayuno. El ayuno tiene propósitos, ¿me entiende? Cuando usted va a la escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos deja testimonios de personas que en su caminar con el Señor ayunaron. Bueno, déjeme decirle, Jesús siendo Dios, óigame lo que le voy a decir, Jesús siendo Dios se metió en el desierto y ayunó. ¿Me entiende? Y qué lindo es cuando nosotros descubrimos el propósito que hay en el ayuno. Fíjese pues, cuando yo hablo de ayunar, como le digo, no le hablo solamente de aguantar hambre. El ayuno debe combinarse con la oración. Algunos de ustedes están urgidos de milagros. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen un ser amado que está privado de libertad, que necesita que las puertas se abran. ¿Se recuerda usted? La Biblia dice que cuando Pedro fue capturado y lo metieron en la prisión, la iglesia ayunaba y oraba por él. Y bueno, la iglesia siguió orando y siguió ayunando y siguió todo, y el Señor lo había liberado. Cuando usted va a Moisés, como el Señor lo mete en el desierto y lo hace ayunar, cuando usted mira a muchos hombres, cuando usted mira, por ejemplo, el juicio que venía sobre Nínive, y cómo Dios envía a Jonás, y la palabra del Señor dice que cuando el rey oyó lo que venía, ¿me entiende?, convocó un ayuno. Óigame, la convicción que vino sobre ese hombre fue tan poderosa que la Biblia dice que él hasta a los animales y hasta a los niños, los bebés, los puso a ayunar, los afligió en la presencia del Señor. Entonces,
a, muchos de ustedes, bueno, muchos de nosotros necesitamos una intervención divina y yo creo que es importante que nosotros aprendamos cómo orar, aprendamos cómo ayunar. ¿Me entiende? Algunos de ustedes están necesitados, urgidos de una de algo glorioso en sus vidas, en sus familias, en sus casas. Fíjese, le quiero contar algo porque yo creo con todo mi corazón, como le digo, esto solamente es un pequeño diálogo. ¿Cuánto me gustaría que usted y yo pudiéramos tener acceso a un diálogo para que yo pudiera escuchar la opinión de ustedes y sus comentarios y tal vez sus opiniones? A lo mejor un día lo hagamos tipo Zoom, en el que usted pueda participar. Yo creo que vamos a hacer eso, que de vez, por lo menos una vez al mes, vamos a abrir un panel en Zoom, aunque yo sé que son muchísimos, no sé si lo podamos escuchar a todos, porque se conectan muchísimas personas en diferentes lugares del mundo, pero un día me gustaría que tuviéramos un diálogo donde podamos todos participar y podamos escucharnos. Pero déjeme contarle, yo personalmente creo que el ayuno es un ejercicio espiritual en el que no existe ningún otro que se pueda comparar a él. Dios mío, es lo que se llama un inmejorable, lo que se llama un inmejorable ejercicio espiritual. Entonces, para poder conversar sobre esto, a mí me gustaría leer un pasaje de la Escritura que está en el libro de Esdras. Busque su Biblia, por favor, en el libro de Esdras, en el capítulo 8, versículo 21 al 23. Esdras capítulo 8, versículos 21 al 23. ¿Lo encontró? Ok. Mire lo que dice este pasaje de la Escritura. Está hablando el Esdras y dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. Versículo 23, oiga lo que dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto, y él nos fue provisto. En otras palabras, lo que él está diciendo lo que está diciendo es: nosotros ayunamos, pero también oramos. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende? No se trata solo de dejar de comer y bueno, frente al televisor aguantando hambre. No, se trata de que cuando vamos a buscar al Señor en ayuno, que cuando nos vamos a meter en la presencia del Señor en ayuno, tenemos que apartar tiempos para meternos de la misma manera en oración. Y si usted necesita, óigame por favor lo que le voy a decir, si usted necesita una intervención divina, es importante que usted encuentre y descubra los propósitos maravillosos que hay ocultos en esa arma poderosa que es, ay Dios mío, es poderosa, es un arma poderosa para destrucción de fortalezas. Fíjese, yo estaba leyendo a un hombre que se llama a Juan Bisagno, que es un escritor bien precioso, y él escribió un libro que se llama El poder de la oración tenaz. Entonces, en ese libro, él dice que un famoso evangelista de
de allá por los finales del año 1800, que fue uno de los que participó en el grande avivamiento que se dio acá en los Estados Unidos. Él se llamaba Jonathan Edwards. Un muchacho. Ojalá que un día usted se ponga a leer la biografía de este hombre. Jonathan Edwards, óigame, él no era un gran predicador. Él no era un gran predicador. ¿Y sabe qué otra cosa? Dice el escritor que él usaba unos anteojos bien gruesos. Bien gruesos. Y cuando él iba a predicar, él leía la mayoría de todos sus sermones. Todos sus sermones los leía. Y el escritor dice que cuando estaba predicando, él tenía unos ademanes, o sea, movía las manos y hacía ademanes. Dice que sus movimientos eran bien torpes. Sin embargo, cuando este hombre predicaba, dice que los hombres lloraban. Y algunos se pegaban a la pared, se pegaban a las columnas con miedo a no resbalarse y morirse. Porque tenían miedo de irse directito al infierno. Dios mío. Tenían miedo de resbalar y pasar a la eternidad si sus vidas no estaban bien con el Señor. Pero ¿qué era lo que causaba esto? Que cuando este hermano Jonathan Edwards, él predicaba, leyendo sus sermones, óigame, el impacto que causaba en el corazón de la gente era tan poderoso. Pero lo que sucede es que la mayoría de nosotros no sabemos que este hombre se pasaba entre 10, 12 y a veces 15 horas. Dice que algunas veces hasta 18 horas de rodillas orando antes de predicar. Óigame lo que le estoy diciendo. Y este hombre ayunaba. Ayunaba hasta el punto en que dice el escritor que él ya no llegaba al punto en el que él ya ni siquiera podía sostenerse en el púlpito por causa de la debilidad. Entonces, si quería que Dios lo usara poderosamente, tenía que prepararse poderosamente. Y yo creo que usted y yo podemos hacer eso. Si usted quiere que Dios le use poderosamente en su hogar, con sus hijos, con su esposo, si usted quiere ver una transformación maravillosa en su familia, en su casa, en su negocio, yo le aconsejo que, pues no le voy a decir que 18 horas, pero yo le voy a aconsejar que usted y yo hagamos un poquito de esto, ¿me entiende? Que aprendamos el secreto del ayuno y la oración. Oh, si Dios lo hizo con Jonathan Edwards, lo puede hacer con usted y conmigo. Es un ejercicio espiritual, ¿me entiende? Pero el problema que nosotros tenemos, y en ese me incluyo yo, es que algunas veces usted y yo tenemos más tiempo para ver el Facebook que para buscar el rostro de Dios. Que algunas veces usted y yo tenemos más tiempo para dialogar con los amigos y con la gente que dialogar con Dios. Algunas veces tenemos más tiempo para investigar lo que está pasando en el mundo y chequeamos las noticias que investigar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. Nos pasa algunas veces. Usted y yo podemos meternos en la palabra del Señor, y usted en la escritura vamos a encontrar que la Biblia nos habla mucho sobre el ayuno. Y en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos nos enseña como una actitud piadosa del creyente que quiere dedicarse plenamente a la oración y a la comunión con Dios. Y cuando usted y yo nos metemos en la comunión, en la oración con Dios, hermano, óigame, usted y yo nos despojamos de toda preocupación y nos concentramos en aquel que puede ayudarnos. Usted y yo nos alejamos un poquito de las cosas materiales.
incluso de todo aquello que nos distrae. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en el propósito bíblico del ejercicio espiritual, del ayuno y la oración. Honesta y sinceramente nos hace falta mucho eso, hermano. Por favor, perdóneme lo que le voy a decir, discúlpenme. Pero algunas personas creemos que el predicador tiene una varita mágica y cuando yo le pida a él que ore por mi necesidad, Dios lo va a usar porque él es siervo de Dios. Discúlpeme, alguna vez Dios quiere que usted, o mejor dicho, siempre Dios quiere que usted hable con Él, que usted se comunique con Él. ¿Se recuerda el pasaje que acabamos de leer ahí? ¿Ah? Una de las cosas que le dice Esdras ahí en el versículo 21. Una de las cosas que le dice el Señor a Dios ahí en el versículo 21, le dice, publiqué ayuno ahí junto al río de Ahava. Oiga lo que dice, para afligirnos delante del Señor. Para afligirnos delante del Señor. Para afligir nuestra alma delante del Señor. Para descargar todo peso, toda ansiedad, toda situación en la presencia del Señor. Yo creo que a eso se refiere el Señor cuando dice, así pues que despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Oiga, despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, yo creo que tiene mucha implicación como el afligirnos en la presencia del Señor. ¿Me está entendiendo? Cuando la Escritura dice, acercaos pues confiadamente, en otras palabras el Señor está diciendo, ven, aflígete en mi presencia con confianza. ¿Ah? Cuando el Señor dice que usted y yo podemos penetrar el trono de la gracia, pero ¿para qué voy a entrar al trono de la gracia yo? Es que en el trono de la gracia voy a encontrar lo que tanto necesito. En el trono de la gracia, Dios mío, en el trono de la gracia es donde se encuentra el favor de Dios. ¿Se recuerda lo que hablamos ayer sobre los leprosos? ¿Ah? Esos leprosos estaban, mire, no había nadie que pudiera hacer nada por ellos. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos se arriesgaron a que los apedrearan, porque recuerde que eran inmundos. ¿Ah? Se arriesgaron a que los apedrearan, y de lejos dice que ellos le gritaron al Señor, Señor, Maestro, Rabí, le gritaron, ten misericordia de nosotros. ¿Qué fue lo que hicieron? Se metieron en la presencia del Señor y afligieron su alma delante del Señor. Óigame, afligieron su alma delante del Señor. Cuando usted y yo ayunamos, cuando usted y yo oramos, es justamente hacer eso. Es afligirnos en la presencia del Señor, hermano amado. Note usted que en la palabra del Señor, cuando se mira el ayuno, eso nunca se mira como algo separado de lo otro, no, sino que siempre se ve como una actividad unida a la oración, bien asociada a la oración. Allá en Marcos, en el capítulo 9 y versículo 9, Jesús mismo, cuando mira que un padre llega a él, mire, el padre se mete en la presencia del Señor. ¿Me entiende? Está afligida su alma. Los discípulos tratan de orar porque su hijo está endemoniado. Los demonios hacían averías en el corazón de aquel hijo. Y óigame, el padre a lo mejor lloraba, a lo mejor sufría, ¿me entiende? Pero cuando de repente vio que los hombres de Dios, que los discípulos, que los apóstoles andaban por ahí, dijo, estos andan con Jesús, deben tener algo de lo que tiene Jesús. Jesús tiene reputación de hacer
hacer milagros. Jesús tiene reputación de liberar a los cautivos. Jesús tiene reputación de darle vista a los ciegos. Jesús tiene la reputación de ser libre a los gadarenos. Jesús tiene la reputación de resucitar a los muertos. Voy a llevar a mi hijo para que me ayuden. Y le trajo su hijo a los discípulos. Y aquellos, miren, comenzaron a orar, pero nada pasaba. Nada pasaba. Y cuando Jesús llegó, la Biblia dice que el Señor lo liberó. Y después de que el Señor lo liberó, le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y el Señor le respondió, ahí en Marcos capítulo 9, versículo 29. Mire lo que le dijo. Este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Sino con oración y con ayuno. En otras palabras, cuando usted y yo afligimos nuestra alma en la presencia del Señor, Dios mío, hermano amado, usted y yo nos debilitamos en nuestro cuerpo corporal, en este cuerpo, en esta estructura de bajeza, ¿me entiende? Pero nuestro cuerpo interior se vivifica de una manera gloriosa, hermano. De una manera preciosa. ¡Ah! ¿Se recuerda usted cuando los babilonios, a unos 600 años antes de Cristo, llevaron cautivo al pueblo de Israel? Entre ese grupo de esclavos que llegaron, iban unos jóvenes, a Shadrach, Meshach y Abednego. ¿Se recuerda de ellos? ¿Ah? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces comenzó lo que se llama una guerra ahí. ¿Me entiende? Un conflicto. Pero la palabra del Señor dice en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Ya, Daniel era experto, Daniel sabía, Daniel conocía el propósito y el secreto glorioso que había en el ayuno y en la oración. Daniel dice que se vistió en silicio y en mire, hermano, Daniel afligió su alma en la presencia del Señor. ¿Se recuerda usted lo que pasó allá con Nehemías? Cuando le llevaron la noticia a Nehemías de que lo llegaron a buscar su familia, y cuando él preguntó cómo estaban los hermanos que se habían quedado de la cautividad en Jerusalén, y cuando le dieron el reporte, Dios mío, dice la escritura en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel y todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de su padre. Mire lo que están haciendo aquí, capítulo 9. Pero cuando usted retrocede al capítulo 1, Nehemías dice que escuchó la noticia y le dijeron, los que se quedaron de la cautividad, los que se quedaron de la cautividad. Oye lo que le dijeron, ellos están en una ruina terrible, ellos están pasando una grande calamidad, ellos están pasando una crisis terrible, las murallas están derribadas, las puertas están quemadas por el fuego, por favor perdónenme la expresión que voy a utilizar, ellos dicen, ellos están viviendo una desgracia, una tragedia horrible. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Nehemías? Dice Nehemías se sentó, dice que lloró, pero dice que también ayunó y oró y después clamó. ¿Y sabe algo? El Señor escuchó la aflicción de Nehemías, porque todo lo que Nehemías quería era que el favor del Señor se mostrara en su vida. Eso era todo lo que él quería.
Él quería que el Señor en su gracia y en su misericordia viera su aflicción. Óigame, hermano, por favor escúcheme. Usted que necesita intervención divina del Señor. Si el Señor escuchó a aquellos pecadores de Nínive, por favor, ¿no lo va a escuchar a usted? Lo va a escuchar a usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted consagró un ayuno para orar por esa necesidad que tanto tiene? ¿Aló? ¿Cuándo? Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. Dice: y me postré delante de Jehová como antes. Oiga lo que dice: 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Este fue Moisés. Moisés, mi hermano amado, conectó su ayuno con la humillación y se metió en la presencia del Señor, hermano, sin comer y sin beber agua. Dios mío. Ay, 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 ay. 40 días y 40 noches. Y mire, hermano, cuando usted se mete en la presencia del Señor a afligir su alma, óigame, suceden unas cosas tan poderosas, pero Dios mío, tan gloriosas, pero tan gloriosas. ¡Oh! Yo quisiera motivarle a que usted se atreva a afligir su alma en la presencia del Señor, en ayuno y oración. Quiero que me diga, quiero que entienda muy bien, por favor, escúcheme. Yo sé que hay personas que no pueden dejar de comer porque tienen algunos conflictos de carácter físico. Estoy consciente de eso. Estoy consciente de eso. Pero hay otras formas que usted puede ayunar, pero algo puede hacer. ¿Me entiende? Por ejemplo, solo para darle un ejemplo, hay personas que no pueden, porque tienen, por ejemplo, diabetes y tienen que comer. Entonces lo que hacen es que se quitan aquellas cosas que se han convertido casi que en un hábito o en una costumbre. Por ejemplo, mi esposa alguna vez se ha ayunado y deja de ver televisión por un tiempo. ¿Me entiende? Se propone no ver televisión por un tiempo y en lugar de ver televisión, ese tiempo lo usa para buscar al Señor. Otras personas que por X o Y razones puede hacer lo que hizo Daniel. Cuando Daniel querían que comiera, y él dijo: no, yo no voy a comer eso, y le dieron puras legumbres, puras ensaladas. ¿Me entiende? Y utilizó eso para buscar la presencia del Señor y afligir. Óigame por favor, esto es bien importante, porque cuando usted y yo leemos la palabra, usted y yo nos damos cuenta que el ayuno nos ayuda a afligir nuestra alma. ¿Me entiende? Y esto nos ayudará invariablemente a tener una mejor comunión con el Señor. Se mete en la presencia del Señor y comienza a orar con el Señor, y de repente, hermano, esto lo comienza a llevar a usted a la reconciliación, como fue lo que le pasó aquí a Nehemías, ¿me entiende? Y como fue lo que le pasó a Moisés, que la vi. Pero oigan, Moisés ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque el pueblo de Israel había enojado a Dios por causa del pecado. Yo creo que es tiempo que usted y yo hagamos algo así, hermano.
hay tantísima necesidad. Pero entonces hay que combatir y hay que pelear haciéndolo de la manera correcta. No solamente se trata de afligir nuestra alma, de afligirnos en la presencia del Señor, pero ¿sabe qué más? Usted y yo también ayunamos y oramos y nos metemos en la presencia del Señor para buscar dirección del Señor. Miren lo que dice ahí. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos en primer lugar y para solicitar el camino derecho para nosotros. ¿Cómo así, hermano? Señor, por favor, dirígeme. Dirígeme, Dios mío. Señor, Dios mío, dirígeme. Enséñame la ruta. Dime por dónde tengo que caminar. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y publiqué ayuno para afligirme y para buscar dirección del Señor. Ese es uno de los, mire hermano, ese es otro de los grandes propósitos del ayuno. Cuando usted, hermano, necesita tomar decisiones, cuando usted, y ahora qué hago con esta situación, ok, métase en su ayuno y dígale, Señor, por favor, dime, ¿qué hago? Dame dirección, dame instrucción, ¿qué hago para salir de esto? Mire por favor lo que dice en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20 y versículo 12, dice, oh Dios nuestro, no juzgarás tú, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, por eso a ti volvemos nuestro rostro. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que se le han dejado venir los ejércitos enemigos a Josafat, y Josafat no sabe qué hacer, no sabe qué ruta seguir, no sabe qué dirección tomar, no sabe cómo moverse. Está paniqueado por la dimensión del ejército, del problema que se le viene encima. ¿Y qué fue lo que hizo él? Se humilló, afligió su alma en la presencia del Señor y se tiró a buscar la dirección de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Dice la palabra del Señor que él pregonó ayuno, que mandó a toda la gente a ayunar. Dejen de comer, esta vez, mire, yo sé que hay gente en este tiempo que está aguantando hambre por causa de la pandemia, pero usted y yo, no es que no vamos a comer, no porque no tengamos que comer, sino porque voluntariamente le vamos a decir no, para poder buscar la presencia del Señor. Eso fue lo que hizo Josafat. Y la Biblia dice ahí en el capítulo 20 y versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Por qué lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué lo hizo? Porque él entendía el poder glorioso que hay en el ayuno, un poder glorioso de liberación. Dios mío, cuando usted viene a la presencia del Señor, el Señor le dirige. Fue cuando Josafat hizo eso de humillarse en la presencia del Señor, de meterse en la presencia del Señor ante una situación tan difícil, hermano amado. Dios mío, de repente, hermano, cuando él menos se lo imaginó, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios vino sobre uno de los sacerdotes, ¿me entiende? Sobre uno de los profetas, hermano amado, y el Señor le habló. Y le dio una palabra poderosa. Le dijo, no temas ya. Le dijo, mira, esta guerra no es para que la pelees tú. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire la forma. Primero él no sabe qué hacer. Y cuando se mete en la presencia del Señor y
aflige su alma en la presencia del Señor. Dios mío, para pedirle dirección, para decirle, Señor, ¿qué hacemos? El Señor le dio instrucciones y le dijo, mañana saldrán ustedes, van a marchar, no van a pelear, no van a pelear, van a marchar. Van a marchar. Les dio instrucciones. ¿Sabe qué hicieron ellos? Pusieron a la tribu de Judá adelante, que significa alabanza. Y mire, hermano, ¿quién habría de decir que con cánticos de alabanza derrotaron a un ejército tan numeroso? Dice la palabra del Señor que después de que ayunaron y todo, y se fueron y comenzaron a marchar. Mire, hermano, yo no sé qué escucharon los enemigos, los ejércitos enemigos, pero se confundieron entre ellos mismos, que ellos se comenzaron a matar entre ellos mismos, hermano. Si tú tienes una necesidad en tu vida, si tú tienes una necesidad en tu casa, si tú tienes una necesidad en tu familia, yo te quiero animar. Dedícate un tiempo a la oración y al ayuno. Busca la palabra, la presencia del Señor. Óyeme lo que te estoy diciendo. Aflige tu alma en la presencia del Señor y busca dirección de parte de Dios. Hazlo, te invito a que lo hagas. Derrama tu alma en la presencia del Señor. Derrama tu alma en la presencia del Señor. Tírate ahí. Mira, yo te voy a decir algo. Dios ya sabe lo que está pasando. Dios ya sabe lo que está pasando en tu vida. Dios ya sabe lo que está pasando en tu familia. Dios ya sabe lo que está pasando en tus finanzas. O dígame usted, ¿no sabía Dios lo que le estaba pasando a Josafat? ¿No sabía Dios que se venía un ejército poderoso en contra de él? ¿Ah? Por supuesto que lo sabía. Pero ¿y entonces por qué no se movía? Porque quería que el pueblo de Israel, que el rey, que el líder, utilizara el recurso poderoso del ayuno y la oración. Óyeme lo que te estoy diciendo. Hay situaciones en tu hogar, en tu vida, en tu familia, que requieren un sacrificio más de parte tuya. Tírate un poquito más. Oye, extiende unos minutitos más la oración. Métete en la presencia del Señor. Aflige tu alma para pedirle dirección. Dile, Señor, Dios mío, por favor, dime qué hacer. ¿Cómo puedo hacer en esta situación? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago, Señor? Y yo te prometo que de la misma manera como Dios se manifestó en la vida de Josafat, como Dios se manifestó en la vida de Nehemías, como Dios se manifestó en la vida de Esdras, como Dios se manifestó en la vida de Moisés, como Dios se manifestó con Nínive, como Dios se movió y se manifestó con el mismo Jesús, Dios lo va a hacer contigo. Óyeme, yo estoy viendo que hay tantísima necesidad, pero muy poca oración. Yo me siento a veces avergonzado. Ustedes saben que les he contado que mi madrecita está muy enfermita allá en Guatemala, y de hecho quiero contarles anticipadamente, porque esto se los tengo que decir. Quiero contarles anticipadamente que estoy orando al Señor para que Dios me permita viajar lo más pronto posible a Guatemala y poder estar con mi madrecita. ¿Me entiende? Ella lo sabe. Yo he hablado bien
bien claramente con ella. Ayer mismo estuve platicando con ella y le digo, mami, le digo, mire, yo sé que usted tiene prisa para irse al cielo porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, es mejor estar allá arriba que estar aquí abajo. Y yo le dije a ella, pero no se va tan rapidito, deme permiso para que yo vaya y esté un ratito con usted, porque no he visto a mi madrecita por 6 meses y sinceramente me gustaría verla antes que el Señor la llame a su presencia, ¿me entiende? Yo no estoy diciendo que se va a ir ya, pero es que está muy malita, la verdad es que ha estado muy malita. Sus riñones le colapsaron y le están haciendo diálisis todos los días, 3 a 4 diálisis diarias. Su corazoncito le está dando problemas y por causa del corazón le está causando lo que se llama un derrame pleural. Le está acumulando líquidos en los pulmones y el día de ayer, bueno, yo se lo digo de verdad, yo ayer creí que se me iba porque me llamaron con mucha desesperación, diciéndome, preguntándome, ¿qué hacemos? ¿A dónde la llevamos? No está respirando. Y entonces llamaron al médico y trataron y como no estaba el médico, fui yo, entonces le dije, ¿saben qué? Métanla de inmediato a su habitación y háganle la diálisis. La diálisis le va a sacar los líquidos que tiene en el cuerpo, le va a bajar el derrame pleural y ella va a poder respirar un poquito mejor. Y bueno, al rato, gracias a Dios, el médico respondió, pero ya el pastor José, que a veces lo hace de doctor, le había dado, y entonces ella se mejoró un poquito. La presión se le fue hasta los humos y eso complica todavía más las cosas. De manera que pasó un rato bien alarmante y yo le confieso, yo le digo la mera verdad, aunque le digo, aunque yo sé que mi madre está en las manos del Señor, yo me afligí un poquito porque yo quiero abrazar a mi mamá, ¿me entiende? Y bueno, le estoy contando todo esto para llegar a la conclusión de lo que me pasó hoy, pero esta mañana me llamaron otra vez que no había estado muy bien, entonces decidí llevarla. En los hospitales no la quieren recibir, no reciben, porque el mismo médico me dijo que por la situación del COVID es todavía más complicado, los hospitales están saturados y colapsados en Guatemala. Y gracias al Señor conseguimos un médico privado que la atendió. Él es cirujano internista, él la atendió y él me llamó en la tarde y dice, hay que llevarla con un cardiólogo. La llevamos con un cardiólogo y antes del cardiólogo yo llamé a mis hermanas y les dije, yo no creo que mi mamá quiera ir a un hospital porque ya está cansada. Se recuerda, 3 veces la han operado de cáncer y ella ha sufrido muchísimo. Ahora mismo tiene un catéter metido en su cuerpo por bastante tiempo. Es una cosa bien espantosa. Pero óigame lo que le voy a contar. Sale a la conclusión porque al final la llevaron al médico. El médico quería internarla porque tiene una descompensación. Y mi madre dijo, por favor yo no quiero ir al hospital. Yo estoy en las manos del Señor y si este es el tiempo no hay problema. Pero por favor, no. Vamos, yo quiero que, óigame lo que me dijo mi mamá. Yo quiero que confiemos en el Señor. Yo le dije, mamita, yo voy a respetar su decisión. No es por falta de recursos, no es por falta de fe. No significa que de la misma manera como yo creo para darle de comer a multitudes de gente, tengo que creer para que Dios me provea para ayudar a mi madrecita. Y le dije, mamita, yo lo voy a hacer. Y óigame lo que me dijo mi mamá. Óigame, por favor, esto me causó vergüenza. Me dijo, anoche no pude dormir porque no podía dormir, sentía que me ahogaba.
por el derrame en los pulmones. Pero ella me dijo, pero como no podía dormir, me puse a orar. Me puse a orar. Y yo le dije, oh, aleluya, eso es lo glorioso de la madre que yo tengo. Cuando yo la tuve aquí conmigo, mire, cuando yo la tuve conmigo aquí a mi mamá, teníamos su cuartito ahí donde está ahora, aquí cerca de nosotros. Le cerrábamos la puerta. Óigame, a las 4 de la mañana, comenzábamos a oír los gritos. Comenzamos a oír, ¡ah, padre! Y lo que pasa es que ella canta. Y ay, Dios mío, yo no sé de dónde salió tan gritona. O yo no sé si de ahí fue que yo salí tan gritón, ¿me entiende? Pero que esa señora tiene unos pulmones, a lo mejor por eso el diablo le está atacando sus pulmones en este tiempo, porque esa mujer como grita, hermano. Y eran las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, hermano, y esta mujer, y mi esposa pobrecita se acababa de acostar. Pero mire, nos prendió fuego toda la casa durante todo el tiempo que estuvo acá. Un día fuimos a Nueva York a visitar a la abuelita de mi esposa, tiene 98 años creo yo, y cuando veníamos de regreso mi esposita quería dormir un poquito en el camino porque al día siguiente tenía que trabajar. Ay, Dios mío, mi mamá venía atrás del carro y de repente se suelta aquel gallo. Mire, hermano, 2 horas de alabanza voluntaria, bueno, no voluntaria, involuntaria. ¿Y sabe qué era lo tremendo, hermano? Que yo no le podía bajar volumen a ese radio, fíjense. Por 2 horas se vino cantando desde Nueva York en la presencia del Señor, mi hermano. Entonces, yo he sido bendito de Jehová. Yo he sido bendito de Jehová porque he tenido una madre, hermano. Mire, cuando estuve en el mundo fue terrible. Ay, Dios mío, fue terrible. Pero cuando se metió el Señor, hermano, se metió con todo. Es una mujer. Ahora, yo admito y yo reconozco que llega el momento en el que todos llegamos al final, a la recta final, ¿me entiendes? Y el asunto está en que yo no sé si esta es la recta final, pero yo quiero ver a mi mamá. Entonces el problema está en que Guatemala tiene cerrado el aeropuerto y lo abren el viernes, pero no hay vuelos internacionales todavía, no he podido encontrar uno. Y lo otro es que según la ley usted tiene que llegar allá con un examen del COVID con 72 horas antes de que usted ingrese al país. Me fui a hacer hoy la prueba del COVID, ¿me entiende? Para ver si, al nomás me lo den, ver si consigo un boleto aéreo e irme. Entonces, pero yo me sentía bien afligido esta mañana. ¿Y sabe qué hice yo? Me fui a caminar. Y me fui a caminar y a buscar ante la presencia del Señor, a buscar el rostro del Señor. Y cuando estaba buscando el rostro del Señor, se me ocurrió llamar a una sierva del Señor, a una mujer que Dios la usa poderosamente, la doctora Ingrid Castañeda, una mujer a quien yo admiro mucho, es una sierva ungida de Dios. Y me puse a conversar con ella. Mire, me habló con una sabiduría tan preciosa, que cuando yo regresé y paré, dije, oh, Señor, gracias, porque el Señor me ministró una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo dije, yo sé que Dios me va a llevar a Guatemala. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero que me voy. Así tenga que empezar a caminar mañana. ¿Me entiende? Pero lo lindo es que cuando usted y yo nos afligimos en la presencia del Señor, y cuando en la aflicción usted y yo buscamos dirección de parte de Dios, le prometo que Dios sabe respondernos. No solamente afligirnos para pedir dirección, pero sabe algo más. Usted y yo podemos afligirnos en la presencia del Señor para pedir provisión. Eso fue lo que hizo. Mientras, miren lo que dice en el verso 22 y 23.
Oiga lo que dice: porque tuve vergüenza de perder al rey, tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de Jehová nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y Él nos fue propicio. Oiga, óigame por favor lo que le estoy diciendo. Una escolta militar era más prudente para realizar tan peligroso viaje, pero Esdras y sus compañeros confiaron plenamente en Dios. Y no solamente en que, óigame, confiaron plenamente en la provisión de Dios, que es exactamente lo que yo estoy haciendo ahora. Exactamente. Óigame, cuando me tocó enfrentar esta situación con mi papá, óigame hermano, yo no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero el único que anhelo que había en mi corazón era honrar a mi papá en el día de su muerte, y Dios me permitió hacerlo. Óigame, personas que yo ni siquiera supe, ni nunca me imaginé que me bendecirían, me bendijeron. Oh Dios mío, yo y siempre oro por esas personas que me ayudaron. Oh, óigame, por ética ministerial me reservo los nombres, pero les bendigo con todo mi corazón, con toda mi vida, porque en el momento más crítico, hermano, fíjense, el Señor en su misericordia usó gente, amigos, familias que vinieron conmigo y me dijeron: pastor, mira, no te preocupes, aquí está. Y pudimos honrar. Y yo sé que Dios va a hacer lo mismo. Pero lo que estoy hablando es de que usted y yo debemos afligir nuestra alma, meternos en la presencia del Señor para pedir dirección y para buscar la provisión de lo alto. La Biblia dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Óigame por favor, ¿usted se recuerda al Señor Jesús? Allá en el Sermón del Monte, en la enseñanza del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos enseñó 3 aspectos poderosos de la oración. El Señor nos dijo, en primer lugar, oigan, dice: pedid. Y esto es que cuando usted y yo le solicitamos al Señor cosas que son cotidianas, como el pan de cada día, pedid, y el Señor dice: y se os dará. Usted y yo afligimos nuestra alma al Señor, le pedimos dirección, y si necesitamos de su provisión, le decimos al Señor: Padre, yo necesito de ti. Óigame, esta mañana cuando yo compartí con 2 pastores, mi obispo y un pastor amigo, y les pedí ayuda en el sentido de oración, los dos me dijeron: pastor, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo le dije: oren por mí. Oren por mí. ¿Y por qué me dijo alguna vez alguien? ¿Y por qué no aprovechaste para pedirle que te ayudaran? Y yo: ¿por qué no? Yo prefiero pedir de rodillas en secreto para que Dios me recompense en público. ¿Me entiende? Pedid y se os dará. Cuando usted se mete en ayuno y oración, cuando usted aflige su alma en la presencia del Señor para buscar su dirección y para buscar su provisión, hermano, no tenga miedo de pedir a Dios. Bueno, que se lo dé, es asunto de Él, porque se recuerda, ahí se acuerda que Él es el buen Padre, ¿verdad?
Si por ejemplo, si mi hija viene y me dice, papi, dame las llaves del carro, no. ¿Por qué? Porque no está en la edad. Si yo sé que esto le va a hacer daño, más que bien, no se lo doy. Entonces Dios sabe, pero como hija puede pedir. El Señor dijo, pedir y se os dará. Luego el Señor, ¿qué dijo? Buscar, buscar. ¿Qué es esto de buscar? Esto es cuando hay una necesidad especial y buscamos el rostro de Dios y su santa dirección en algún asunto. Buscad y hallaréis. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaréis el oportuno socorro para vuestra alma. En otras palabras, acérquense al trono de la gracia y busquen el oportuno socorro, la ayuda que necesitan. Buscad y hallaréis. Y la otra dijo, llamad. Llamad o tocad y se os abrirá. Y esto es cuando tenemos una situación apremiante y difícil y necesitamos que el Señor nos conteste de una manera maravillosa, gloriosa y todopoderosa. Es cuando llamamos al corazón de Dios que debemos practicar el ayuno y el Señor proveerá. Si tú tienes una necesidad en tu casa, mira, el otro día alguien me dijo a mí, ¿hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? Yo le dije, tienes que escuchar ese mensaje, yo ya lo prediqué. Ahí está la respuesta. Óyeme, algunas veces nosotros pasamos porque no ejercitamos esto de lo que te estoy hablando ahora. El Señor dijo pedir, el Señor dijo buscar, el Señor dijo llamado, tocar y se os abrirá. ¿Se recuerda usted lo que un día dijo el Señor Jesús? Dijo entonces Jesús mirándolo, dijo en Marcos capítulo 10 verso 27. Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Oiga lo que dijo, todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sabe qué me pasó a mí esta mañana? Yo estaba conversando con un siervo del Señor y le dije, me voy a ir para Guatemala. ¿Y cuándo te vas a ir? Bueno, no sé. Me quiero ir mañana, me quiero ir el miércoles, jueves, cuando sea lo más pronto posible. Pero ya abrieron el aeropuerto, no. Pero si Dios me lleva, aunque esté cerrado. Porque mi Dios es mi Dios. ¿Me entiende? Voy a hacer lo que me dijo la hermana Martita, que se fue por México, lo que tenga que hacer. Pero fíjese, hermano, cuando estaba el hermano me dijo, oh, y tienes que apurarte porque viene la tormenta esa. Y mire, hermano, en ese momentito me entró una como angustia, que dice, ay, Dios mío, Dios, y la tormenta no me va a dejar. Y se lo digo de verdad. Fíjese. Y cuando iba orando en el Señor, en la presencia del Señor, el Señor me dijo, ¿vas a confiar en la tormenta o vas a confiar en mí? ¡Ah! Señor, tú eres el que calma la tormenta, dije yo, tengo que confiar en ti. ¿Me está entendiendo? Oh, Dios mío, cuando usted y yo nos metemos y afligimos nuestra alma en la presencia del Señor y buscamos su dirección y buscamos su provisión, hermano amado, cuando usted y yo derramamos nuestra alma, ejercitamos la oración y el ayuno, hermano amado, le prometo, las cosas que parecen imposibles, las cosas que se ven imposibles, se hacen posibles. ¿Usted no cree que Dios puede hacer lo que hizo con los discípulos, que le dio órdenes al pez para que fuera al profundo del lago y agarrara la moneda que alguien perdió y la sacara y se la trajera a los discípulos para pagar los impuestos? ¿Usted no cree que Dios puede hacer eso? Si lo hace con un pez, ¿usted no cree que Dios puede usar lo que tenga que usar para llevarle a usted lo que usted necesita?
Él es Dios. Él es el soberano Dios. Claro que lo puede hacer. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Se recuerda en Génesis capítulo 18, versículo 14, aquella pregunta que dice, ¿habrá algo imposible para Dios? A veces usted y yo nos pasamos quejando y llorando que no tenemos aquí, que no tenemos allá. Sí, Santiago dijo, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y algunas veces mejor me reservo el comentario que iba a hacer. ¿Entiendes? Me lo voy a guardar para mí mismo. Pero que no hay nada imposible para el Señor. Eso fue lo que el ángel Gabriel le dijo a María, allá en Lucas capítulo 1, verso 37, le dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Déjame terminar con esto. En primera de Juan 5, 14 y 15, la palabra del Señor dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces afligimos nuestra alma en la presencia del Señor para buscar dirección, para buscar protección, para buscar provisión. Y cuando hablo de provisión no me refiero solamente a una provisión material. Algunos de ustedes necesitan provisión de salud. Algunos de ustedes necesitan una provisión sobrenatural de liberación. Con un hijo que está aquí. Mire, algunos de ustedes necesitan algún tipo de milagro que está en las manos del Señor. Y yo creo que es tiempo que usted y yo activemos esa arma poderosa, hermano, que alguna vez ya la tenemos ahí empolvada sin usar. Tenemos que meternos en la presencia del Señor. ¿Ok? Yo creo que lo más que le puedo pedir al Señor es que Él encamine nuestro corazón a orar y a ayunar para afligir nuestro corazón ante la presencia del Señor. Que usted y yo podamos buscar su dirección y que usted y yo podamos presentar nuestra petición para recibir gracia y oportuno socorro. Alabado sea Jesús. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque si no aprendemos a ejercitarnos en la oración ahora, mañana va a ser más difícil. Ore por sus hijos, ore por su familia, ore por sus finanzas, ore por su ministerio y oren por mí. Si no quiere orar por su esposo, ore por mí. Si no quiere orar por el vecino que le cae mal, ore por mí. Pero óigame, ejercitemos esa arma poderosa. Esa arma es poderosa para destrucción de fortalezas. El ayuno y la oración es algo tan glorioso. Óigame, es tan poderoso. Es tan poderoso, pero muy poco lo usamos. Es un arma tan poderosa que algunas veces se nos oxida bajo la cama, pero nunca es tarde. Padre, yo te quiero dar gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Yo oro porque tú nos ayudes, Señor, a seleccionar un periodo de tiempo. Señor, yo no estoy hablando de tanto, Señor, de pasar. No, yo estoy hablando de seleccionar un tiempo, Señor,
en el que podamos humillarnos, en el que podamos dedicarnos a la oración, en el que podamos confesar nuestros pecados, Señor, en el que podamos reconocer tu señorío. Tu palabra dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús, ese será salvo. Hoy queremos, Señor, invocar tu señorío sobre nuestra vida. Queremos invocar tu señorío sobre nuestra familia. Queremos invocar tu señorío sobre nuestra casa. Señor, queremos invocar tu señorío sobre nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre, hay tantas necesidades, Dios mío. Hay tantas necesidades. Hay situaciones de carácter casi que imposible, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros entendemos que todo proviene de tu mano poderosa, Señor. Señor, que en ti está todo lo que necesitamos, por eso debemos y podemos pedirte a ti con toda confianza, Señor. Porque tú eres el Dios de nuestra provisión. Señor, tú eres el Dios que puede tomar nuestras manos y dirigirnos por sendas de justicia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que cuando nos encontremos en momentos y en situaciones difíciles y no sepamos qué hacer, que podamos tomarnos de la mano tuya, Señor, y tú nos lleves. Y que sepamos, Señor, que aunque caminemos por sombras de valle, por valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú prometiste estar con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú sabes todas las cosas, tú conoces la profundidad de nuestro corazón, tú puedes escudriñar, Señor, aún nuestros pensamientos. Tú eres la fuente de nuestra salvación, tú eres la fuente de nuestra provisión, y por eso es que venimos a tu presencia, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre de misericordia. Ayúdanos, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy nos acercamos una vez más para santificar tu nombre y orar, Señor, para que venga nuestro reino y para que se haga tu voluntad acá en la tierra como se hace en los cielos. Señor, que nos des el pan nuestro de cada día. Señor, Señor, que perdones nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que nos llenes del poder y de la fuerza de tu Espíritu Santo para no caer en tentación. Y que nos libres de todo mal. Porque nosotros entendemos, Señor, que tuyo es el poder y la gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a toda esta audiencia, Señor. Yo bendigo a todas estas familias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, yo oro, Señor, porque tu Espíritu Santo sople sobre la vida de todos ellos. Allá donde está mi madrecita Rosanelia Alvarado, Señor, por favor, pon tu mano en sus riñones. Pon tu mano, Señor eterno, en ese páncreas. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús,